te da este precio. Luis, con la tasación, sí, pero la tasación te sirve para ver la ponderación. Ya lo vamos a ver. Pero ahorita nos vamos a concentrar. Si yo como empresario digo, mira, tengo 1.000.000 de soles, tengo 1.500.000, ojo, tengo 1.500.000 en caja, Luis. Mira, mi utilidad contable NIF, ¿no? Me ha salido 1.000.000 de soles. Muy caro, Luis. Mucha plata. Pero fíjate que yo tengo, no, me ha salido 1.500.000. Me ha salido 1.500.000 de utilidad, de ganancia, ¿no? Me ha salido 1.500.000 de ganancia y yo quiero, Luis, que de alguna manera comprarme algo para bajar impuestos. Eso es lo que piensa el empresario. Y alguien dice, ¿qué pasa si me compro un inmueble? Mire, él piensa al toque, ¿ah? Entonces, Luis, si yo me compro un inmueble por 1.500.000, lo pongo acá, 1.500.000, y al comprar el inmueble yo tengo una utilidad contable NIF de 0. ¿Eso será verdad? Y por lo tanto, el impuesto a la renta es 0. Eso es lo primero que piensa, ¿no? Pero eso no es verdad, pues. Porque al comprar el inmueble, lo único que estás haciendo es cambiando el efectivo que estaba en 1.500.000, este efectivo que estaba en 1.500.000, lo estás cambiando por otro activo que se llama inmueble. Entonces lo que has hecho, no has hecho nada. No has hecho absolutamente nada, resultados. O sea, todo esto está en la línea del estado de situación financiera, no afecta a resultados. Y más aún, si lo compras ahorita, ya estamos a cierre de año, porque si lo compras en enero, ojo, si lo compras en enero, yo podría decirte, ¿cuánto has pagado? 1.000.000 de soles. ¿Cuál es la depreciación normal de un inmueble de fierro y cemento desde el punto de vista financiero? Desde el punto de vista financiero, ¿cuál es el valor del inmueble? 1.500.000. ¿Pero cuál es el valor de la edificación? 1.000.000. Y entonces el 1.000.000, si lo usas todo el año, ¿qué tendrá? Tendrá una depreciación. ¿Ok? ¿Y cuál es la depreciación normal, Luis, de una edificación de fierro, cemento, de material noble? Normalmente son 80 años. Entonces la depreciación del año, ¿qué vamos a tener? Si fuera usado todo el año, va a ser 1.000.000 entre 80 años. O sea, la única depreciación que yo voy a mandar desde el punto de vista financiero es 12.500 soles, que ya estaría aquí. Ya estaría aquí. Financiero. Pero la depreciación tributaria sigue otro camino. La depreciación tributaria sigue otro camino. ¿El camino de qué, Luis? Sigue un camino tributario que no es ninguna depreciación. Por eso que a la depreciación tributaria le estamos poniendo dos entre comillas bien grande y con rojo, con roche. Porque esa no es ninguna depreciación. ¿Qué cosa es entonces, Luis? Es un deducible tributario vinculado a la depreciación. ¿Y cuánto es el deducible tributario? 1.000.000 por 0.05. O sea, y de manera obligatoria. Ese es el otro detalle. O sea, yo voy a deducir 50.000 soles, efectivamente. Entonces, si tú compras un inmueble, ¿qué es lo que vas a tener en esencia? Lo que vas a tener es una deducción adicional al gasto que ya tenías. Pero si el gasto estaba aquí en 12.500, ya contabilizado en la utilidad contable, la deducción será de esto menos lo de acá. Y por lo tanto, aquí yo tendré una deducción de menos 37.500. ¿Eso qué implica, señores? Que el comprarme una edificación de 1.000.000 o un inmueble de 1.500.000, y si lo usé todo el año, a lo mucho, en este caso, deduciría 37.500 soles. O sea, no es mucho. ¿Y cuánto es el ahorro en impuestos en ello? En el régimen general. Tus impuestos son de 12.000 soles. O sea, le he metido 1.500.000 de soles solo para diferir y ahorrar en este año 2023 11.000 soles. Sí. Entonces, nos vamos sacando de la cabeza los empresarios de que si compro un inmueble voy a disminuir mi utilidad. De manera general, no es tanto así. Liz, y cuando te refieres a de manera general no es tanto así, ¿por qué dices ello? Porque sí te ayuda, pero te ayuda en un porcentaje pequeño, ya que la tasa de depreciación tributaria normal es del 5%. Pero Luis, a mí me han dicho que hay una ley, la ley 31.652, que está vigente 1 de enero del año 2023. Sí, existe esa ley. Y también me ha dicho que estos 20 años que da la depreciación tributaria
lo vamos a pasar a 3 años. ¿Eso es verdad? Claro. Y esos 3 años significa que en 3 años el millón lo paso a deducible. Claro. Entonces hay esta ley, ¿no? Para reactivar la economía, donde el Estado dice, si te compras un edificio 2023 de 1,5 millones, yo te hago que la depreciación lo pases en 3 años. Es decir, lo que se deprecia financieramente en 80 años, lo que se deprecia tributariamente sobre reglas generales del 5%, hoy te voy a dar la posibilidad de depreciarlo en 33.3%. Significa que en 3 años lo deduces todo. Beneficio tributario sin ninguna duda. Lo que quiero es que tengamos lo siguiente, que la depreciación financiera obedece a reglas financieras y es el que va a contabilizar 68 a la 19, contable. Más o menos, una edificación de fierro y cemento, 80 años. La depreciación tributaria, ¿ok? La depreciación tributaria no es ninguna depreciación. La depreciación tributaria termina siendo un importe deducible por norma tributaria y de manera obligatoria, que hace que el importe de edificación se deduzca en 20 años. No es gasto. Tampoco es depreciación desde el punto de vista financiero. Es un importe deducible que se hace en 20 años. Pero hay una norma nuevita del año 2023, perdón, del año 2022, que empieza a regir sus efectos de 2023, donde esos 80 años no van, esos 20 años no van, y se puede mandar a resultados, se puede hacer deducible, en 3 años, porque en los 3 casos el resultado o el importe de resultados siempre va a ser 12.500 soles. Hoy, ¿de quién vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de esta, de la de 20 años. La otra, ¿quieres saber sobre ello? Me puedes escribir, Luis, yo quiero saber esa deducción acelerada para pagar menos impuestos este año. ¿Se puede? Claro que se puede, pero es una norma de beneficio 2023, ¿ya? Hoy, ¿de quién vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de los dos primeros, de la depreciación financiera y de la depreciación tributaria. Y los dos tengo que registrar. El primero lo registro en la contabilidad y el segundo lo registro en el registro de activos fijos. El primero afecta a mi estado de resultados, el segundo afecta a un papel de trabajo. El primero es para la contabilidad, el segundo es para liquidar impuestos. Y lo que tenemos aquí en esta norma es una norma de beneficio obligatorio. Imagínate tú, ¿no? Una norma que está en la ley del impuesto a la renta que dice no me pagues impuestos por los 20 primeros años. Págamelo a partir del año 21, hasta el año que tú quieras y que haya determinado como vida útil para tu tema financiero, que en este caso le hemos puesto 80 años. Entonces, los primeros 20 años dejo de pagar impuestos y a partir del año 21 empiezo a devolver el impuesto que no pagué en los primeros 20 años. Bien, esto es Educa, donde lo fácil lo hacemos, lo difícil lo hacemos fácil, ¿no? Y vamos a enseñarles cosas que se aplican en la práctica. ¿Ok? Acá tiene un tema normativo. A todos los que son mis contactos, yo les he pasado este material ya. ¿Les llegó? A todos los que son mis contactos, ¿ya les llegó el material? ¿Me comentan? ¿Sí o no? Muy bien. A todos los que son mis contactos, les llega el material. Muy bien. Lo pueden usar. Seguramente que este es un material para 3, 4 horas, pero por lo menos se van a llevar la idea. ¿Ok? Entonces, todo aquel que es mi contacto tiene el material, ¿no? Yo se los envío. Normalmente estamos todos los días 6:30 o 7 de la mañana enviando información y usted puede también participar de esta clase de modelos. ¿Ok? Muy bien, dicho esto, acá está la teoría, los artículos que usted tiene que leer para efectos del impuesto a la renta. El artículo 39, hablamos de edificaciones y construcciones. El artículo 22, el inciso A. Usted lo va a leer porque si lo leo con usted ya no hay clase modelo. Vamos de frente, como dicen, al tema práctico. Imagínense usted, este es un tema, sí, académico, pero que nos permite tener un tema de imaginación. Imagínense usted que tiene un ingeniero que construye 5 edificios en el mismo acto. En el mismo acto, ¿ya? Y el edificio lo ha terminado de construir el 31 de diciembre del año 2022, ¿ok? Y no solamente eso, sino que empiecen a operar el edificio a partir del 1 de enero del año 2023. ¿Qué significa eso? Que al cierre del ejercicio nosotros vamos a tener ¿qué cosa?
que calcular la depreciación. Entonces vamos a poner un importe de 80 años. ¿Cómo será 80 años, Luis? Será más 100 entre 80. 1.25%. Vamos a poner acá 1.25%, que esta es la tasa más adecuada para un tema financiero, mis estimados amigos. Miren, vean acá. Esta es la tasa más adecuada para un tema financiero en situaciones normales, en situaciones, digamos, normales de un edificio. La pregunta es, ¿cuánto dura un edificio como vida útil? ¿Cuánto cree que dura? ¿Ah? Algunos dirán 50 años, otros 60, otros 80, otros dirán mi edificio dura 100 años. Los ingenieros han dicho, los estructuralistas de manera general, que un edificio dura más o menos 80 años cuando es de fierro, cemento y estructura, digamos, ingenieril, ¿no? Es decir, si tú compras un inmueble donde la edificación es 1.000.000 de soles, ¿sí? Es 1.000.000 de soles. Pregunta, perdón, si tú compras un inmueble donde la edificación vale 10 millones de soles, estamos hablando de la edificación, de lo que está encima del terreno, vale 10 millones de soles. Si es 10 millones de soles y la vida útil es 80 años a nivel ingenieril, la pregunta es, ¿cuánto anualmente pasa a resultados? A ver, todos. Tenemos un inmueble, una edificación, edificio, que vale 10 millones. Y me han dicho que la tasa de depreciación o la cantidad de años son 80 años que se va a depreciar, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la tasa? 1.25. Entonces, ¿cuál es la depreciación anual que afecta a resultados? El importe que afecta a resultados. Yo no tengo ninguna duda que la afectación a resultados es el 1.25 de los 10 millones, es decir, la cuenta 68 a la 39, la afectación a resultados es 125.000. Para el que no es contador, para el que es empresario, está en la sala. ¿Qué significa eso, Luis? En términos coloquiales es 125.000 es lo que se gasta más o menos al año tu edificio por usarlo. 125.000 es lo que se deprecia financieramente. 125.000 es lo que podría perder de valor tu edificación. Entonces, si te compras una edificación de 10 millones, en un año se gasta 125.000 y los contadores, con su norma 16, lo ponen como gasto a resultados por 125.000. ¿Nos entendemos hasta ahí, empresarios y contadores? ¿Sí? Sin embargo, el empresario después de escuchar esta clase va y mira su contabilidad y ve que hay una depreciación tributaria de 500.000 contabilizado. Pregunta, ¿qué ha pasado acá? Esta es, ojo, el asiento contable y algunos contadores tienen 125 y otros tienen 500.000. Pregunta, esto está al 5%. ¿Quién de ustedes tiene registrado al 5%? Diga la verdad. No tenga miedo. Yo le voy a decir por qué, ¿ah? ¿Quién no tiene depreciado al 5% de su contabilidad? ¿Quién tiene 68 a la 39 a un 35, a un 5%? A ver, ¿quién sí lo tiene? Vamos a ver cuántos somos. De pronto somos uno o dos. O de pronto somos casi todos. A ver, vamos a ver. Somos un montón los que tenemos al 5%. Mira, está Einer, está Rogelio, está Katia. Lo bonito de esta clase es que nadie se ofusca porque no conoce. La idea es que entramos a Educa a capacitarnos. Y somos un montón los que tenemos nuestra depreciación al 5%, ya conté más de 20 y ya conté más de 30. ¿Y qué ha pasado? Es que no estás aplicando NIF, dice, no, Álvaro. Porque nos enseñaron así desde la universidad, ¿cierto? ¿Cómo nos enseñaron en la universidad? 68 a la 39 por 3%, los que fuimos más antiguos. Y los más nuevos, 68 a la 39 por 5%. Y la pregunta es, ¿y esto antes era así? Nunca fue así. Sin embargo, así nos enseñaron, ¿cierto? ¿Y por qué pasó esto, Luis? Porque el contador a veces no conoce doctrina tributaria. Está haciendo tributación, pero no terminó de estudiar contabilidad. Y eso nos pasa. Y más aún en provincia, ¿no? No también en provincia, en IPS también pasa. Yo voy a revisar estados financieros desde el ángulo tributario y encuentro depreciaciones registradas de este tipo un montón, ¿eh? Por lo menos en las micro y en las pequeñas. En las medianas no, porque normalmente son auditadas y viene el auditor y corrige, jala las orejas y te hace que modifiques tu registro contable. ¿Correcto? Hasta aquí nos hemos entendido que la depreciación es el importe
que realmente afecta a resultados, ¿no? Es el importe que de alguna manera eh, expresa lo que se va a gastar, lo que se va a gastar en un año la edificación desde el punto de vista económico. En cambio, el deducible tributario no muestra eso. El deducible tributario dice, para efectos fiscales, ¿correcto? Deduce, no es una depreciación, sino que la norma tributaria le ha llamado depreciación. Tú deduce, ojo, un 5%, deduce un 5%, pero por el otro lado dice contabiliza el 1.25%. ¿A quién le hago caso? Y la respuesta es a los dos. Este va a ir en el libro diario, o sea, en la contabilidad, y este 5% va a ir en un registro tributario que se llama el registro de activo fijo. Ojo, son dos cosas distintas. Y entonces, ¿qué me está diciendo acá el Estado con esta primera posición? Con esta primera posición el Estado me está diciendo, registra 125, pero deduce 500. ¿Y qué significa que yo registre 125 y deduzca 500? Que va a haber un reparo de deducción que me hará pagar menos impuestos en el primer año, y así en el segundo año, y así hasta en el año 20. ¿Qué significa eso? Que vía declaración jurada, ¿no? Vía formulario virtual 710, en la casilla 105, yo me pongo a registrar deducciones, ¿sí?, adicionales, amigos, de 375 por cada año. Y al poner esta deducción, ¿qué va a hacer? Que yo deje de pagar 110.000 soles de impuestos en cada año. Y que no lo pague por 20 años consecutivos. Imagínate tú, 20 años no pagando 110.625 soles, donde el Estado dice, quédate con la plata y a partir del año 21 hasta el año 80 me lo devuelves. Pregunta, ¿será bueno o será malo eso? Que los impuestos que yo debía pagar hoy, 110.000, el Estado me dice, quédatelo. En el segundo año, quédatelo. En el tercer año, quédatelo. Y tú le dices, y no me lo quiero quedar, te obligo a que te lo quedes. ¿Me estás obligando a que me quede con un dinero tuyo? Claro. Oye, yo sabía que la ley tributaria me obliga a que pague impuestos. Tú ahorita me estás diciendo que la ley tributaria me obliga a que no le pague impuesto, que lo tenga guardado y a partir del año 21 hasta el año 80 lo devuelva. Claro, eso te dice la ley. Y tienes que cumplirla. Bueno financieramente, por supuesto, ese es el término, correcto, bueno financieramente. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, la depreciación financiera sigue las normas contables de la NIC 16. En cambio, la depreciación tributaria sigue el lineamiento tributario y que es obligatorio. Entonces, cuando yo compro un edificio por primera vez, yo debo sonreír mucho. ¿Por qué? Porque el Estado por los 20 primeros años me va a hacer que pague menos impuestos. Porque así lo dice la norma, porque así nos obliga. Luis, yo entendí que la ley del impuesto de la renta es para que le pagues impuestos y te obliga, ¿sí? Pero también hay algunos artículos, como el inciso A del artículo 22, ¿sí?, que la norma te obliga a que no le pagues impuestos. En este caso, te obliga a que por 20 años tú te quedes por 100.000 soles de impuestos en estas cifras, en un inmueble comprado a 10 millones de soles, cuya tasa financiera es 1.5, cuya deducción tributaria es 5%, por lo tanto, hay una deducción adicional en la casilla 105 del formulario virtual 710 de 375, lo que hace que en el año 1 no pague 110.625. Y en el año 2, lo mismo importa. Y en el año 3, el mismo importe. O sea, del año 1 al año 20, yo voy a dejar de pagar, mira, del año 1 hasta el año 20, yo voy a dejar de pagar 110.625. Entonces, Luis, al año 20, ¿cuánto deberé? Al año 20 tú vas a deber una deuda tributaria de ¿cuánto? Madre mía, es un montón de plata. 2 millones de soles ahorrados de pago de impuestos no realizados del año 1 hasta el año 20. ¿Qué te parece? Tú 2 millones de impuestos te vas a guardar en el bolsillo y no lo vas a pagar por 20 años. Es como que el Estado todos los años te apalanca con un préstamo sin intereses de 110.000 soles del año 1 al año 20. Pero a partir del año 21 hasta el año 80, tú vas a devolver esa plata entre 60 años. ¿A razón de cuánto, Luis?
a razón de 36.600. ¿Cuál es el tema tributario acá? El tema tributario, mire usted, el tema tributario me dicen, los primeros 20 años, del año 1 al año 20, usted deja de pagar 110.625. Al año 20 ha dejado de pagar 2 millones. Esto es buenísimo financieramente. Y esto me obliga a la SUNAT. Y a partir del año 21, estamos hablando del caso 1, del caso A, hasta el año 80 yo voy a pagar ¿cuánto? 36.000 soles. Mira, año a año el Estado me dijo quédate con esta plata y a partir del año 21, cuando yo ya no sea contador y venga otro, van a empezar a devolver los impuestos. Y esto es por ley, ¿eh? No es que si quiero lo hago, si quiero no lo hago, no, para nada. Y en ese caso, los 36.000 multiplicados por 60, estamos hablando nuevamente una devolución de ¿cuánto? De 2.212.000. Es decir, al año 80 usted ya no le debe nada al Estado y por lo tanto queda en cero. Hasta ahí, los colegas que están presentes, ¿lo han entendido con claridad de qué se trata esto? Un sí, un no, un más o menos. Solo para profesionales contables. Y ahí le vamos a preguntar a los empresarios. Más o menos, no, muy bien, dale, tranquilos. Importante es saber. Solo la pregunta es para profesionales contables. ¿Se entendió? Sí, ahí tenemos un no, bien, tranquilos. Más o menos, dice Teresa. Más o menos, excelente, sí, no. Más o menos, sí entendí el monto de la devolución. Bien, Lucho, dice Demetrio Cama, está claro, no, excelente, sí, excelente. Entré muy tarde, sí, en Educa tenemos una puntualidad extrema. 8:30 en punto, iniciamos las clases. Ok, entonces con esta parte introductoria, Luis, yo termino rayado, ¿por qué? Porque yo he venido depreciando al 5% en la contabilidad, malísimo. Luis, pero la mayoría lo hacemos así, la mayoría de los micro y pequeños empresarios, porque los medianos pasan auditoría financiera y viene un auditor y te jala las orejas, te dice, ¿qué haces depreciando 500.000? Tienes que depreciar 125. Y el tributario viene y dice, sí, pero deduce eso vía DJ y deja de pagar 110.000 soles por año por 20 años. Y a partir del año 21, cuando tú ya no eres contador, el nuevo contador va a empezar a devolver esta plata que ha acumulado de impuestos no pagados porque la ley lo obliga. Entonces, este es uno de los principales artículos que hace que la ley te permita a ti quedarte con los impuestos. Es interesantísimo, ¿no? Y hay una nueva ley mucho más brava todavía. La ley 21, esta tómala para que eres empresario y vas con tu contador. Quiero que me apliques esta ley. La ley 31.652. Esto hace que los impuestos, ¿correcto? O la base tributaria o el importe del inmueble lo deduzcas no en 20 años, sino en 3 años. Esto es fabuloso, claro, porque estos 2.200.000 los aplicas en un año, te los quedas en un año, en 3 años, perdón. Estos 2.200.000 que yo me los voy quedando por 20 años, 100.000 por año, tú te lo quedas en 3 años, es decir, ¿a razón de cuánto? A razón de entre 3 de 737.000 de impuestos que yo se quedan en la empresa y no le pago al Estado, ¿correcto? No le voy a pagar al Estado en los 3 primeros años. Pero a partir del año 4 hasta el año 80 lo voy a devolver, desde el año 4 hasta el año 80 lo voy a devolver en 76 años. Entonces esto lo devuelvo entre 76. Dime tú, si no es bonito, ¿ya? Si no es bonito lo siguiente, a ver. Fíjate acá en esto, ¿ya? Que el Estado el primer año te presta 737.000 soles. Que el Estado en el segundo año te vuelve a prestar 737.000 soles. Y que el Estado en un tercer año te vuelve a prestar 730.000 soles. Y hasta ahí te dice, hijo mío, te he prestado hasta ahorita como Estado peruano 2.212.500. Ahora esa plata que tú me debes ahora, me empiezas a pagar 9.000 soles mensuales por 76 años. Pregunta, ¿te parece bien eso o te parece mal financieramente? Pregunta, ¿te parece bien o te parece mal? Si es una locura, ¿está en la norma? Sí. ¿Y es para todos? Bueno, está en la ley y es para todos. Pero ¿cuál es la condición para que tenga eso, Luis, que me estás diciendo que me parece interesantísimo? Tienes que hacerte una compra de una edificación de 10 millones.
y que haya sido construido en 2023, porque esta es una ley nueva, muy parecida al decreto legislativo 1488, muy parecida, casi igual, es un primo hermano del decreto legislativo. Entonces, Luis, aquel que tiene plata guardada ahorita que estamos en recesión y que la gente se está quitando, tengan cuidado, cuiden sus chambas, los que leen el comercio y gestión, la gente grande se está yendo y eso es un problema. Entonces nosotros tenemos que estar, oye, esto es buenísimo financieramente. Luis, y si no son los 3 años porque no tengo los 10 millones, pero tengo mi inmueble, ese puede llevarlo en 20 años. Y todo esto conlleva un tema de planeamiento tributario también, de que yo sepa como empresario que no debo pagar impuestos. Y también debo saber como empresario que el contador no puede andar registrando una tasa de depreciación de 5% porque si no, me daría la impresión de que no sabe contabilidad. Imagínate tú, el contador que hace contabilidad no sabe contabilidad. Nos pasa, nos pasa. Es como que el que te va a cortar un cirujano, ¿no? No pasó, no estudió anatomía, olvídate, ¿qué te va a cortar? ¿No? Entonces lo mismo, el contador no registra temas tributarios, el contador registra temas contables, ¿ok? Y los temas tributarios es para el tributarista. Y si yo soy también tributarista, Luis, la deducción va vía declaración jurada, va en un papel de trabajo, va en el formulario virtual, en el 105, y lo único que hace es una deducción en la que le dice Estado, préstame 110.000 por norma y me vas a prestar por 20 años, donde acumularé una deuda contigo de 2.200.000 y te iré devolviendo la plata a razón de 36.875 por 60 años. Este es la magia de los diferidos y es algo que todo contador, así sea una microempresa, la debemos tener clarísimo. La debemos tener clarísimo, ¿no? Porque esta es la forma de llevar una contabilidad y tener una tributación de manera holgada. Hasta ahí solamente hemos hecho el A. Ya se imaginarán que si en 40 minutos hemos hablado solo de este tema, imagínense todo este material. Es un material para 4 o 5 horas. Es un material que hemos extraído de un curso de activos fijos de más de 30 horas, me parece que tenía ese curso de activos fijos, que ya vamos a repetirlo en poco tiempo. 30 horas donde yo aprendo a saber cómo se deprecia la edificación, la maquinaria, la computadora, el volquete, el tráiler, la camioneta, y todo lleva un control bien interesante, ¿ya? Entonces hasta aquí es una parte introductoria del A y ahorita vamos a desarrollar algunos tópicos del A. Sin embargo, estamos promocionando hoy el tema de gastos deducibles y no deducibles 2023, que tiene 15 horas, y que vamos a hablar principalmente de estos 375.000, ¿no? ¿Cómo se deducen? De esto vamos a hablar en ese curso. ¿Y cómo se hace? ¿No? En el curso, principalmente en gastos deducibles, vamos a tocar un tópico entre cerca de 20 tópicos, donde le explicamos a usted cómo es que lo hace deducible y cómo es que se beneficia tributariamente teniendo un inmueble que lo deprecie. Pero antes que ello le vamos a dar pase a José y después venimos para explicar cómo se trabaja el tema tributario y cómo lo ahorro, ¿ya? Cómo se da el ahorro en el año 1 y en el año, en este caso, 80. Bien, dejamos esto ahí, vamos a dar pase a José para que nos pueda explicar y volvemos a terminar de cómo se contabiliza y cómo se deduce según estos asientos contables que tenemos acá. ¿Ok? 5 o 6 horas. Y aquel que no lo tiene, me escribe, Luis, quiero ser tu amigo y yo le mando el material, ¿ya? Hay algunos que los tengo con otros nombres, es importante que me dejen su nombre y su ciudad y yo los agrego. 95 10 16 500. Este es mi teléfono. Me escribe Luis, quiero ser tu amigo, al que no le ha llegado. Y a partir de mañana le empieza a llegar todos los materiales día a día y las invitaciones también. Entonces, este es mi teléfono, 95 10 16 500. Me escribes ahora, Luis, necesito el material, yo te lo paso. No hay problema con ello, ¿ya? Eso sí, ponme tu primer nombre, ¿no? Primer nombre, primer apellido. Para saber quién eres, ¿no? Primer nombre, primer apellido y tu ciudad, para saber dónde estás. Con eso, yo te envío el material, yo te agrego contacto. Eso sí, mientras tú me tengas agregado con mi nombre como Luis Sánchez, ¿sí? Te va a llegar material. El día que no quieras que te llegue nada, desconectas mi contacto y ya no te llega nada. Así de fácil. Por ejemplo, yo tengo mucha información que me gusta que me llegue de alguien que me envía y mantengo su contacto. Cuando ya no quiero recibir esa información, borro el contacto, ¿no? Y ya no me llega la información.
Así de fácil, ¿no? O sea, o alguien, Luis, yo no quiero que me esté llegando mucha información, borra el contacto, se acabó. Luis, y si dejo el contacto, te llega la información porque eres el contacto de quien lo tiene también. Entonces, si usted tiene mi contacto, yo le envío la información y el día que se canse de la información, simplemente borra el contacto y se acabó el tema. Este es mi número, mi nombre es Luis Sánchez, me envía eso, yo le envío el material, ¿ya? Le envío el material. Seguimos. Entonces, Luis, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a tener, por ejemplo, en esta declaración si fuera 2023? Vamos a suponer que es 2023. ¿Cómo funciona esto en el año 2023? No, si es en el año 2023, empezamos con lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la utilidad que usted has tenido? Vamos a suponer que has tenido una utilidad de 10 millones de soles. Vamos a suponer, ¿ya? O vamos a ponerle otra cifra. Vamos a ponerle 8 millones, porque 10 parece más bien el valor de la edificación. 8 millones de soles. Si tú tienes 8 millones de soles, ¿correcto? Alguien podría decir, Luis, si tengo 8 millones de soles, en el primer año, ¿qué tenemos? Una deducción de 375. Vamos a ponerle rojo acá. Esta deducción como deducción, ya que mi gasto financiero es 125 y mi deducible tributario es 500, yo tengo una deducción de 375. Y vamos a ponerlo acá. Deducción 375. Ok, este es el efecto, ¿ah? Estos 125.000 ya son parte de la utilidad contable. Mire usted, estos 125.000 de aquí ya son parte de esta utilidad contable, porque está registrado como una cuenta de gasto que afecta a resultados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto ya está en el resultado y ya está en la utilidad, ya está aquí. Pero esto de acá es una deducción, es una IAPA, una deducción adicional. Ahí está la deducción. ¿Y eso qué hace? Que mientras mi utilidad contable sea 8 millones, mi utilidad tributaria sea 7.600.000. Es decir, la base para calcular el impuesto disminuye. ¿Por qué disminuye? Por este beneficio tributario que me ha dado el inciso A del artículo 22 que me dice, por los 20 primeros años, deduce 375. ¿Y qué significa por los 20 primeros años deduce 375? Que no voy a pagar 110.000 por cada año. ¿Por cuánto? Por 20 años. Esto es lo que voy a hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que yo voy a pagar un impuesto menor al que debería pagar. ¿Cuánto debería pagar yo? Luis, yo debería pagar un impuesto de 8 millones. ¿Cuánto es eso? Un impuesto de 8 millones. Mira, un impuesto de 8 millones es, yo debería pagar 2.360.000. ¿Pero cuánto estoy pagando? Estoy pagando 2.249.000. Sumen estos dos. Ahí están los 2.360.000. Pero ¿cuánto pagas hoy? Hoy pagas esto. Hoy pago esto. Y el 110 lo dejo de pagar por 20 años. Lo dejo de pagar. Mire, dejo de pagar por 20 años. Lo dejo de pagar por 20 años. O sea, esto es un tema de planeamiento y de ahorro financiero brutal. 20 años voy a dejar de pagar 110.000. Acá está, ven, 20 años. Al final, al año 20, ¿cuánto le voy a deber al Estado? 2.200.000. A partir del año 21 empiezo a devolver a razón de 36.000 hasta el año 80. Esta es la magia de los diferidos y cómo es que el impuesto a la renta me hace que al comprar una edificación de plano, sin ley tributaria de beneficio, con la misma ley del impuesto a la renta, es que cuando yo compro una edificación y construcción, tengan en cuenta esto, terminan pagando impuestos de menos por 20 años. Si usted no lo ha estado viendo, véalo, revíselo y de esta manera aplíquelo en su empresa, ¿ya? Este es el año 1 para esta empresa. ¿Y qué significa eso, Luis? Que este año 1, que es 2023, ¿correcto? Hasta el año 20, que sería más 2023, más 20 años. Hasta el año 2043, ¿será correcto eso? 23 y 24 son 2 años, 24 menos 23 es 1, y será este menos el de acá, da 20, hay 20 años, control Z, pero sería más 20 menos 1, ¿ok? Ahora sí, ¿qué significa eso? Que hasta el año 2042 yo voy a dejar de pagar, ¿cuánto? 110.000 va a ser mi ahorro. Hasta el año 2042. ¿Por qué hasta el año 2042? Porque del 23, contando el 23 y llegando al 42, me da 19 años, la resta más 1, ahí están los 20 años. Cuente, del 23 al 42 hay 20 años. 20 años yo voy a dejar de pagar 110.000. Pero al 20 años yo voy a tener una deuda. ¿De cuál es esa deuda?
Mira, hasta el año 20 yo voy a tener una deuda de ¿cuánto? Luis, vamos a tener una deuda de 2.212.000. Y a partir del año 21, vamos a ponerle acá, vamos a cambiarle año 21, año 21, que es el 2043, ¿sí? Año 21, que es el año 2043. Ya está. A partir del año 2043, ¿qué voy a hacer? Que esta plata de aquí, ¿sí? De 2.200.000, lo voy a devolver a razón de 36.000. ¿Y cómo lo devuelvo? Luis, si yo tengo deducciones de 375.000, veamos las bases. A ver, vamos a ver a las bases. Más 375.000 por 20. Esas son las bases. 7,5 millones de base. Y esas 7,5 millones de base, ¿qué me va a dar? Lo divido pues entre los 60 años que vienen, más entre 60 años. Entonces voy a disminuir una base de 125.000 por año. Y lo llevo acá, ¿no? Lo llevo aquí. ¿Correcto? Vamos a ver acá. En el año, ya no en el año 42, sino en el año 43, yo voy a generar un tema de ¿qué? De estos 125.000, ¿qué ahorro fiscal me da o qué devolución fiscal voy a tener? Voy a decir esto por 0.295, 36.000 soles. Entonces, aquí le hemos cambiado los años porque antes era 2%. Estos 36.000 voy a dejar de pagar. Entonces, ¿qué voy a tener? Aquí voy a tener una deducción de ¿cuánto? Voy a tener una deducción en el año 23 de menos la devolución más este importe de aquí, 36.000. Vamos a ponerle menos, ¿ya? Esa va a ser la devolución porque le hemos variado las cifras, antes era 2%. Esta es la devolución que voy a hacer desde el año 43 hasta el año 80, que sería 43 más 80, sería más 60, perdón, más 60 años, póngale ahí, incluyendo al año 43. Y esta devolución la vamos a ir haciendo año a año, es decir, lo que yo he acumulado por 20 años, que son 110.000 por 20 años, lo voy a devolver a través de una reversión del pasivo diferido año a año, del año 21 al año 43. Dicho esto, lo importante es aquí que usted se lleve una idea muy clara. Primera idea, la ley del impuesto a la renta, en el inciso A del artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, del reglamento, establece un beneficio de deducción acelerada para todos, a razón de 5% anual. ¿Eso qué implica? Que si mi depreciación financiera es menos de 5% anual, yo tengo una ventaja tributaria generada por pasivos diferidos, que no es otra cosa que me quedo con los impuestos hoy para devolverlos en el futuro. Pero ese es en el caso A. Luis, ¿y qué pasa si la depreciación es mayor que la tributaria? Eso será motivo de otra clase para saber. Luis, ¿habrá depreciación a razón de 7 años? Claro, más o menos 15 años. ¿Y cuándo una depreciación de un edificio de 15 años? Cuando yo contrato un terreno o un quinto piso, armo un sexto piso y a los 15 años me voy. 7% anual. O de pronto hago un inmueble a 10 años y en 10 años me tengo que retirar. Depreciación financiera mayor. Lo común y lo normal es el A, porque normalmente la gente tiene su edificación y que lo usa 50, 60, 80, 100 años. Esto es lo más común. Y por lo tanto, el día de hoy hemos querido compartir con ustedes lo más común vinculado a la depreciación de una edificación que cualquier empresario podría tener. Nuevamente, mi nombre es Luis Sánchez, estamos dedicados a la consultoría tributaria. Acá les dejo mi teléfono. Si usted tiene un problema con SUNAT, también nos puede llamar. Si usted quiere que nosotros seamos parte de su equipo, no hay problema. Hay un equipo de 80 profesionales entre contadores, ingenieros, abogados y administradores dedicados al tema tributario. Así que encantados de poder ayudarlos. Esto es Educa y les agradecemos mucho por su hora de estar aquí con nosotros y nosotros les vamos a compartir el material para que usted pueda usarlo, ¿ya? Hay mucho acá, en el material bastante, ¿no? Acá están ya unas reglas, por ejemplo, a 50 años, ¿no?
Y acá es también los temas de reversión de una depreciación a 20 años cuando el contrato de alquiler de un inmueble yo me tengo que ir al año 15. Hay varios escenarios que de pronto en otras